Comienzan los cambios en las Chivas de Guadalajara después de caer eliminados en el repechaje ante Puebla. El primero es el de Ricardo Peláez, que ha dejado de ser el director deportivo de la institución después de su llegada en 2019. Aquí junto a Pilar Pérez, Kate Castorena y Rafa Puente vamos a hablar de cuáles fueron sus fallos, cuál fue el legado de Peláez y también qué sigue ahora. Pero primero, escuchemos al propio directivo hablar de su salida. Tuvimos una plática larga y se tocó el tema, por supuesto, de mi continuidad en la institución, y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución. Me agradecieron lo que ha sucedido y yo les agradecí más la oportunidad. Es una decisión que en ese momento le dije a Mauri, la comparto totalmente. ¿Por qué? Porque mover al técnico o mover 3 o 4 o 5 jugadores no alcanza en esta institución, en una institución de este tamaño. Tiene que haber un cambio de rumbo y después, dicho por ellos, no por mí, ya un equipo estabilizado, ya un equipo con una continuidad en algunos temas, con muchas fallas mías, muchas fallas. Digo fallas, me gustaría decir fracasos, y lo voy a decir, pero a Mauri no le gusta esa palabra y no la voy a utilizar aquí. Él habló de fallas de todas las partes, pero principalmente mías, porque yo cuando llegué aquí prometí muchas cosas a los jugadores, por supuesto, porque como tuvimos ayer una plática larga, ellos tienen una parte de responsabilidad y seguramente la asumen. Ayer escuchaba y hablen de Beltrán y seguramente lo vendrán diciendo, porque finalmente ellos son los protagonistas principales. Pero nosotros, yo los elegí junto con el cuerpo técnico que estaba en ese momento: Flacotena, Bucetich, Marcelo y ahora Ricardo Cadena. Es un reto apasionante, Chivas, es un reto muy difícil, muy difícil, el más difícil en mi trayectoria como directivo. Quiero recordarles también que como jugador fallé porque perdí la final cuando me tocó estar en Chivas, perdimos la final contra Necaxa. Y ahora como directivo también fallé porque no quedé campeón, que fue lo que prometí. Entonces me voy con ese reto. Yo no vine aquí ni me pagaron a aprender. Yo vine a solucionar un tema y finalmente no lo pude conseguir. Sin embargo, para mí fue un gran aprendizaje. No me pagaron para eso, Yo no vine a aprender a Chivas, yo vine a entregar resultados y no lo conseguí. Hablando estrictamente, para mí fue el aprendizaje más, es el equipo en el que más he aprendido. Quizás sea porque no logré el éxito, quizás sea por eso. Fallé en muchos temas fallé, desde las contrataciones de algunos jugadores, ¿sí? Que no tuvieron continuidad, otros sí, después vinieron otros, después se fueron otros. Esa fue la conferencia de prensa donde se despidió Ricardo Peláez como director deportivo de la institución. De acuerdo a fuentes, mientras vemos los números del torneo y de las Chivas, fuentes a ESPN confirmaron que se valora la continuidad de elementos como Jesús Molina, Miguel Ponce, Irán Mier, Antonio Briceño, Ángel Saldívar para el Clausura 2023, que comenzará en enero próximo. Y a mí me gusta estar aquí acompañada de Pili, que ayer nos decía que Ricardo Peláez tenía que salir para que pues empezara de nuevo las Chivas, y por el otro teníamos a Rafa Puente, que decía que no, que Ricardo Peláez tenía que continuar. Así que me encanta tenerlos porque me muero por saber su reacción después de la medida que tomó la institución. Pili, arranco contigo. Lo que pasa es que siento que ya era una relación muy desgastada, ya no había por dónde. Siento que también Peláez intentó, deshizo lo que pudo. 4 técnicos bajo su mando. Él mismo habla de todos los jugadores que llegaron, que terminaron cortando, los 4 de la polémica, después de lo que sucedió con bueno, ya lo sabemos, ¿no? Peña, con el mismo Gallito, con todos estos jugadores que habían tenido indisciplinas que después se siguieron viendo, pero tal vez no al nivel, porque también me acuerdo que Alexis Vega junto con Antún en un momento estuvo haciendo alguna de las cosas. Ahora lo volvemos a ver en el Palenque. Muchas cosas que a lo mejor un directivo pues sí tiene que tomar cartas en el asunto, pero finalmente cada quien tiene una responsabilidad. Y hoy Peláez en esta despedida se le ve enojado, honestamente. Él habla mucho del agradecimiento, pero se ve enojado, se ve contrariado, se ve frustrado.
y puede ser por eso, porque siente que no pudo hacer el trabajo que él quiso. Lo vimos con el mismo Leaño, cuando a lo mejor no era la opción de técnico que él tenía para dirigir a las Chivas y terminó siendo un fracaso rotundo. Hoy que vemos a Peláez, pues vamos a ver qué pasa con Cadena. Normalmente una cosa va junto a la otra y tenía que pasar para que volvieran a empezar esta reestructuración de la cual hemos hablado muchísimo, la cual hemos visto en diferentes momentos y que sigue sin arrojar los resultados que se quieren, porque más allá de que diga Peláez que en estos 6 torneos, uno de ellos, acuérdense que se suspendió por el tema de la pandemia, pero bueno, él ya estaba ahí, después llega a la semifinal con Vucetich, se hacen mal las cosas en el tema de Víctor Manuel, después lo de Leaño, después lo de Cadena, y haber llegado solamente a esa semifinal y a unos cuartos de final, estás hablando de 2 liguillas en realidad, porque el repechaje no cuenta, entonces al final creo que es un fracaso y tenía que tomarse. Rafa, tu sensación ahora que sale Ricardo Peláez de la institución, ¿qué sigue? Bueno, pues que se han metido en un serio problema, porque habrá que ver a quién eligen como director deportivo, que no es para nada empresa fácil, es compleja, es difícil, complicada. A Ricardo le tocó vivirlo, es un equipo pues que la verdad sí pelea en desventaja contra los demás por decisiones ya históricas, ¿no? Es un equipo plagado únicamente de jugadores mexicanos y eso, quieras o no, te limita muchísimo, sobre todo si no trabajaste adecuadamente en tus últimos años, y yo hablaría de muchos, porque el recurso de Chivas de buscar refuerzos ya viene de campañas atrás y anteriormente se abastecía de los jugadores que iban surgiendo de la cantera, pero eran jugadores que iban creciendo, identificados plenamente con el escudo, con la playera de Chivas, con el compromiso que representa, conscientes de que eran única y exclusivamente mexicanos y que no dejaba de surgir talentos. Sí surgían camadas de jugadores, no todos se consolidaban, pero siempre vino acompañado de jugadores que la verdad sí demostraban tener mucho talento y ahí cumplían ya con ese crecimiento que se requiere para afianzarse, ¿no? en el fútbol profesional, con lo que hoy en día, por ejemplo, es el tema del desgaste físico. Yo creo que las consecuencias de todo esto que le ha pasado a Chivas, los responsables directos, en mi opinión, son los directivos, los dueños, porque no han trabajado o no han mandado, ordenado o contratado a la gente idónea para hacer el trabajo que se requiere de fuerzas básicas para irlos llevando para que lleguen a la primera división ya con posibilidades de quedarse. Apostaron a lo mejor por Cadena, con el conocimiento de Cadena de lo que es el Tapatío, que es filial, que juega en la expansión y que no se ve que tenga mucho material como para echar mano para resolver los problemas en Chivas. Entonces, las dificultades ahí son serias, los jugadores a Chivas para contratarse le encarecen muchísimo. Muchos de los jugadores, ya ha sucedido lo mismo también en contrataciones que ha tenido en más de una o de varias oportunidades América, les queda grande la playera, no terminan la verdad, por entender lo que lleva el compromiso de portar esa playera, y ahí están los resultados. Lo de Ricardo, de acuerdo a lo que él se comprometió, pues naturalmente que es fracaso y lo tiene que reconocer, porque él habló de que se iban a olvidar de la parte baja de la tabla y que lo que iban a conseguir eran liguillas y títulos, y pues ha estado ajeno a eso. No lo responsabilizo totalmente, no pensé que fueran a tomar la decisión de hacerlo a un costado, pero bueno, la decisión está tomada, vamos a ver a quién le dan esa responsabilidad, que no veo fácil que puedan encontrar a alguien que les responda, porque tampoco cuenta con todo el material humano que se requiere para poder conseguir los resultados que pretenden, ¿no? Lo de Almeida, y tenemos que ser claros y objetivos, sí se identificó, fue un momento donde el equipo pues entendió lo que pretendía el técnico, una final muy cuestionada por el arbitraje de Santander, un título que no digo que no lo mereciera, pero bueno, que a la siguiente temporada pues fue totalmente diferente el comportamiento del equipo, señal de que las cosas internamente no las han manejado de manera adecuada, ¿no? Todavía la decisión está tomada y ahora habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar a ver cuál es la elección que tienen para un cargo
pues que sí tiene o cumple con una responsabilidad Claro, importante. mientras eso sucede, hemos estado hablando de los fallos de Peláez, los cero títulos, las pocas liguillas, el tema de la indisciplina, como bien decía Pili, la mala elección de refuerzos durante su tiempo. Ahora, Katia, si tuviésemos que hablar de un legado de Ricardo Peláez para Chivas, ¿en qué deberíamos enfocarnos? Difícil, claro, hablar de un legado cuando naturalmente esos legados se piensa en los títulos, en esas alegrías que se le entrega a la afición, que quedan marcados en la historia de la institución. Entonces, es difícil hablar de un legado cuando no llegaron esos resultados. Agradezco esa honestidad de Ricardo Peláez en su despedida, donde acepta que fracasó o que falló porque no logró entregar lo que se había prometido en un inicio. Y Ricardo Peláez es alguien de fútbol que por supuesto que no asumió el cargo ni llegó a la institución de Chivas pensando en que no iba a poder cambiar las cosas, entregar los resultados, sino que se llega como siempre a un nuevo trabajo, ¿no? Con la ilusión de poder conseguir ese éxito, de poder ser esa persona que sí ayude a enderezar el rumbo y ser recordado como una persona que le entregó esas cosas a una institución y entonces hablar de ese legado, que estoy segura que es lo que Ricardo Peláez pretendía en un inicio. Después no se dieron las situaciones por múltiples fallos que ya muy bien han expuesto y que nos hablan de que hay un problema más allá en la institución, que no todo, por supuesto, va a ser responsabilidad de Peláez, sino que lo venimos viendo en esos malos manejos, en esos cambios de directores técnicos, en esos toma de decisiones, que yo estoy de acuerdo con lo que decía Rafa, que cuando sabes lo complicado que es en el mercado para la institución de Chivas con los jugadores mexicanos, tu respuesta tendría que ser fortalecer sí o sí las fuerzas básicas, generar entonces a estos jugadores para que no tengas que ir y voltear a los otros equipos que te van a encarecer al doble, al triple a estos jugadores que estás buscando, que ya están hechos, y en esa inmediatez de los resultados que exigen los torneos, pues ahí va la bolita que se termina tornando en una gran bola de nieve, y es la historia de siempre con Chivas, ¿no? Esperando que ojalá pudieran venir ahora sí, desde ahora, estos cambios, un borrón y cuenta nueva, quizá no, y vamos a seguir hablando de lo mismo una y otra vez, y el que más termina sufriendo es el aficionado. El aficionado veía esos videos en redes sociales como las lágrimas siempre presentes, pegando a la pared después de que se pierden el repechaje, que no llegan los resultados y que están allí buscando ser fieles, comprando los boletos, esperando que la historia sea diferente y que se apegue a lo que ha sido la historia de la institución rojiblanca. Entonces, pues digo, siempre esperando que puedan cambiar las cosas, esperando que así como Ricardo Peláez dijo, que le quedó mucho aprendizaje, que claro que no le pagaron para ir a aprender, pero que al final esas experiencias de vida y de trabajo te dejan aprendizaje, que también para Mauri Vergara y su círculo, pues les quede aprendizaje para buscar cambiar la situación y que pueda haber una mejora por los aficionados Y sobre también todo. al decir que fue el reto más difícil de su carrera como director deportivo, eso habla de lo que realmente le costó. Y si bien se está yendo sin títulos en lo deportivo, en lo personal está saliendo por la puerta de adelante Ricardo Peláez, y eso es siempre así hasta que se te vuelva a abrir otra. Nosotros nos despedimos, señores, esperando a ver quién más hace las maletas en el rebaño sagrado.